El título de esta prédica, mis amados, es Palabra fiel es esta. ¿Y qué es esta palabra fiel? Pues la palabra de Dios. Es la única palabra fiel. La palabra del hombre no es fiel. La palabra de cualquier ser humano no es verdadera, pero la palabra de Dios es 100% verdadera, 100% fiel. Y en ella podemos confiar. Si nosotros hacemos conciencia y recordamos un poquito lo que vimos en Tito, que nada más son 3 capítulos, lo vimos en 4 sesiones, esta es la cuarta, hoy vamos a terminar Tito. Y bueno, si nosotros hacemos una semblanza de todo aquello que estuvimos revisando, en el capítulo 1 vemos que esta doctrina sana, todo se refiere a la sana doctrina, absolutamente todo tiene que ver con la sana doctrina. Y la sana doctrina, reitero, es la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra información, no hay otra manera de que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y el propósito que Dios tiene para ti y tiene para mí a través de la Escritura. No hay otra forma, solamente la palabra de Dios. Por eso es importante, y en el capítulo 1, esta sana doctrina era exaltada como lo es hoy en día. ¿Por qué era exaltada? Porque había falsas enseñanzas, porque había tradiciones de hombres, porque había una religiosidad, un legalismo en la gente de Creta. ¿Se acuerdan que Tito, enviado por Dios a la isla de Creta, que eran bestias, eran ociosos, eran rebeldes, así se describe eran personas irracionales completamente, que actuaban como bestias, perdón la expresión, pero así era la descripción, estaban completamente desordenados. Y en ese desorden, Dios manda a Tito a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que corrija lo deficiente. Y esta misma carta de Tito sirve para nosotros, porque yo quiero preguntarte, ¿tendremos algo deficiente? ¿O estará todo perfecto en nuestra persona? Yo creo que tenemos muchas cosas que corregir. Yo creo que la palabra de Dios todos los días, hasta la venida de Jesús, nos va a estar corrigiendo, nos va a estar transformando, va a estar renovando nuestros pensamientos. Entonces en el capítulo 1, vemos que esta sana doctrina es la única enseñanza avalada por Dios. Y te lo digo de esta manera: si viene en la Biblia, es de Dios. Si viene en la Biblia, es de Dios. Y si no está en la Biblia, no es de Dios. Esa es la doctrina que nosotros compartimos. Esa es la doctrina que nosotros predicamos. Eso es lo que nosotros enseñamos. Y de la misma manera somos enseñados de este libro maravilloso que es la palabra de Dios. El segundo capítulo nos mostró que esta misma doctrina y esta misma palabra es transformadora, es decir, transforma al creyente y puede convertir al incrédulo. Todos nosotros en algún momento fuimos incrédulos, pero cuando escuchamos la palabra de Dios, creímos en el Evangelio, creímos en la obra redentora del Señor Jesucristo, creímos en todo lo que Él podía hacer en nuestra vida, lo recibimos como Señor y Salvador. Pero esta misma palabra sigue renovándonos, sigue transformándonos, sigue guiándonos, sigue conduciéndonos, sigue consolándonos. Muchos atributos de la palabra de Dios. Y aquí vimos en el capítulo 2, vimos cómo Dios le hablaba a los ancianos de edad, los de la tercera edad, como yo comprenderé, pero también a las personas maduras de la iglesia, a los jóvenes, a las mujeres y particularmente a las ancianas, es decir, las mujeres de edad, las mujeres que también tienen cierto tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Porque a través de la edad y a través del Evangelio todos nosotros aprendemos, y hay cosas que hicimos hace tiempo que hoy en día seríamos incapaces de hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha renovado. Y en este capítulo 3 vamos a ver cómo la palabra de Dios tiene el potencial para que se vuelva una evidencia personal, que tú evidencies el Evangelio que está navegando en tu ser, que está dentro de tu corazón y que está en tus pensamientos. Podemos dar evidencia.
evidencia clara de que todo esto, mis amados, que estamos escuchando, nos va a ayudar a que nosotros podamos obedecer, pues, a las autoridades, pagar nuestros impuestos, ser amables con los hombres y que se note, ¿verdad?, que somos de Cristo. Porque a veces no se nota que somos de Cristo. A veces somos déspotas, somos groseros, no tenemos educación, contestamos mal, nos hablan, ignoramos a la gente, como que no la oímos, y todo este tipo de cosas son deficientes. Y el Señor las quiere corregir, no solamente como las corrigió en Creta, sino también contigo y conmigo. ¿Estamos listos? Abre Tito, por favor. En el capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado en su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Gracias sea a todos ustedes. Amén. Revisando estos versículos, mis amados, tenemos muchísima enseñanza. En el versículo 1, no sé si lo estén pasando en las pantallas, pero los que no traigan Biblia ahí pueden checarlo en la pantalla. Y si traes Biblia, yo te recomiendo que sí la hojes y no te acostumbres a leerlo en la pantalla. El versículo 1 dice la Escritura: recuérdales que se sujeten y se sometan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí la palabra recuérdales quiere decir que es algo que el Espíritu Santo de Dios y la misma Escritura, la voz de Dios, ya les había dicho. Simplemente aquí nos está diciendo esta carta, que es la voz de Dios, recuérdales. ¿Cuántas cosas Dios ha tenido que recordártelas? ¿Cuántas cosas te ha repetido el Señor? ¿Por qué te las repite? Porque no las haces, porque no obedeces, porque no entiendes. Y luego tú quieres que los demás entiendan y obedezcan así, pero tú no lo haces. Y luego no les tienes paciencia. Y luego cuando estás compartiendo el evangelio, dices: no, ya le compartí, ya oré por él, yo oré por ella, y no quieren obedecer. Mis amados, somos llamados
a parecernos a Jesús. Debemos de tener paciencia. Y dice que si estas palabras, parafraseando en Filipenses 3:1, dice que para mí pues no es gravoso decirles estas cosas, y para ustedes es seguro. Entonces muchas veces cuando nosotros repetimos algo, para ti es seguro, y para los que estamos compartiendo la palabra no es gravoso, y para el Señor jamás lo será, porque a través de la Escritura quiere alcanzar tu vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere que le recuerde? Dice que habla de los gobernantes, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Si abres la Biblia, por favor, en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, vamos a ver cómo la Escritura nos enriquece y nos respalda todo esto. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Es decir, todos nosotros somos exhortados por Dios para someternos a las autoridades superiores. Llámense autoridades espirituales, familiares, esposo, padres, pastores, servidores, maestros de teens, de gente de Club Semilla, etcétera, pero también a las autoridades que no son eclesiásticas, digamos, no son de la iglesia, son autoridades gubernamentales, a los gobernantes y autoridades. Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone, y a lo establecido por Dios resiste o se opone. Es lo mismo, es una palabra que nosotros tenemos que tener presente. No te le pongas al brinco al de tránsito si te pasaste un alto, si te está pidiendo simplemente tu licencia y tu tarjeta de circulación, si no traes tu verificación. ¿Cuántas veces nosotros hasta les aventamos? Bueno, gracias a Dios, eso ya pasó hace muchos años, pero hay gente que les avienta el coche. Hay muchas actitudes que tomamos en relación a las autoridades, y nosotros somos exhortados por Dios que si estas autoridades lo que nos están diciendo no es contrario a lo que Dios dice en su palabra, la Biblia nos dice que nos sujetemos a ellas. Dice, porque han sido establecidas por Dios. Y dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La Escritura también nos pide que oremos por las autoridades. Abre tu Biblia o toma nota. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Fíjate lo que dice la Biblia. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién dice? Por todos los hombres. Ve a toda tu familia que está aquí, para que sepas que por esta familia tienes que orar. Tienes que orar por cada uno de los que están aquí. Tienes que orar por los que están en tu casa. Tienes que orar por tus vecinos. Tienes que orar por los de tu trabajo, por los de tu escuela. Dice la Escritura que por todos los hombres. Y aquí enfatiza en el versículo 2, por los reyes o presidentes o alcaldes, por senadores, diputados, por todos los que están en eminencia, para que vivamos, aquí te da la razón, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué tenemos luego los gobiernos que tenemos? Porque no oramos por ellos y luego nos quejamos, y somos buenísimos para quejarnos, pero no oramos por ellos. Y bueno, dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades, por supuesto siempre y cuando no estén contra la voluntad de Dios, porque la Biblia dice ahí en Hechos 5:29 que es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Hechos 5:29, si quieres anotarlo. Y dice la Biblia que estemos dispuestos a toda buena obra. ¿Qué significa esto? Que tu corazón siempre esté dispuesto a vivir conforme a los parámetros que Dios establece en su palabra. No hay otra. O sea, vive de forma correcta. La Biblia, mis amados, nos enseña a vivir conforme al estándar de Dios. En tu casa, como esposo, como esposa, como hijo,
como suegro, como suegra, como en tu trabajo, como empleado, como patrón, en cualquier área. La Biblia te enseña a vivir de manera correcta. Perdón. Versículo 2. Aquí viene una lista. Y pon mucha atención, porque estas listas que luego aparecen en la Biblia no es para, no es porque tú tengas todas estas situaciones, pero alguna de ellas, seguramente con ellas batallas. Dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, no nada más con tu familia, no nada más con los que te caen bien, no nada más con el pastor, no nada más, o sea, con todos los hombres. Este es el mandato de Dios. ¿Y qué se refiere a que a nadie difamen? Difamar, ¿qué significa? Es hablar mal de alguien. Es hablar las cosas negativas que tú conoces o que presumes conocer de alguna persona. Porque esto de presumir conocer a lo mejor ni es exactamente como lo dices, pero es una murmuración, es un falso testimonio, es un chisme, es una queja. Esto, mi amado, estás exhortado juntamente conmigo por Dios para que lo dejemos de hacer, porque son prácticas que no convienen. Dice la Biblia también ahí en ese versículo que no sean pendencieros. Una persona pendenciera es una persona peleonera, es una persona agresiva, es una persona que le encanta estar discutiendo por todo, que de nada se queda callado, que cualquier cosa que tú le contradigas, bueno, luego saca la espada y bueno, no hay manera de hablar con esa persona. Esa es una persona pendenciera, es una persona que constantemente está lista, no para obrar en buenas obras, como de acuerdo a la Escritura, sino para discutir, para pelear, para maltratarte, para ofenderte. Y todos nosotros conocemos personas así. Y nosotros podemos tener tendencias de ese tipo, pero dice la Escritura que el Señor puede renovar tus pensamientos y puede renovar tu corazón, que Él va a poner sus leyes en tu mente y en tu corazón. Jeremías 31, del 31 al 34, ahí lo puedes ver en casa. Entonces, estas personas regularmente pueden tener tendencia, una persona peleonera, a tener rencor, a quererse vengar, a desquitarse, a bueno, me hiciste, te hago, a pagar mal por mal, como dice la Escritura que no hagamos, que no paguemos mal por mal, que venzamos el mal con el bien. Eso dice la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? Que estemos aprendiendo todas estas cosas y el contraste de esto, es la exhortación de parte de Dios, es que tú seas amable. ¿Amable con quién? Con todos los hombres. Una persona amable, si quieres tomar nota, es una persona bondadosa, es una persona gentil, es una persona respetuosa, es una persona, escúchame bien, con quien se puede platicar, se puede dialogar. Aunque sea una diferencia, la diferencia está en el centro y estamos platicando de esta diferencia. Aquí está una persona, aquí está la otra y aquí está la diferencia. La ponemos en el centro. Yo no me voy a pelear con esta persona, ni esta persona se va a pelear aquí. Vamos a ver cómo resolvemos esta diferencia. Porque para que haya un pleito se necesitan dos. Y si el Espíritu de Dios está en ti, yo espero que tú te hagas a un lado de ese pleito. Tú no pelees, porque dice la Biblia que no seas pendenciero. No tengas rencor, no guardes todas estas cosas. Y dice, mostrando toda mansedumbre. Mostrando es que se note en tu vida toda mansedumbre, o sea, que sea evidente. Que la gente o la mayor parte de la gente que te conoce pueda decir que verdaderamente Dios está obrando en tu corazón y que eres una persona mansa, eres una persona humilde, eres una persona que son, fíjense muy bien, son lo que dice ahí en la Escritura, palabras de Jesús, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es lo que quiere Cristo que aprendamos de Él. Resucitó muertos, Cristo resucitó muertos, limpió leprosos, le dio vista a los ciegos
¿Y por qué no dice que aprendamos a resucitar muertos? Porque esto es más importante, mis amados. Porque los muertos, inclusive Lázaro que resucitó, de todas formas murió. Y solamente a través de Cristo y con la resurrección de Cristo, nosotros tenemos derecho a esa resurrección porque Él nos justificó de manera gratuita. Es más importante que nosotros tengamos estos atributos espirituales a que nosotros, porque si nosotros, imagínate, cualquier hombre que estuviese resucitando muertos o dando vista a los ciegos, les garantizo que perdería el piso y se sentiría Dios. Cualquier hombre. Por eso Dios en su sabiduría te dice, manso y humilde de corazón. Entonces, de esta manera, una persona que muestra esa mansedumbre es una persona dócil para recibir instrucción. Es una persona dócil, escúchame bien, para recibir un consejo espiritual o también secular, ¿verdad? También secular. A veces una persona mayor le puede decir a una menor que tiene un bebé, pues lo que tiene que hacer, si tiene hipo, si le cambia el pañal, si está, etcétera, si está estornudando, porque sabe, porque ya tuvo 3, 4, 5. Bueno, ahorita ya no se estila tanto. Yo sí, pero yo soy de la vieja guardia. Pero en realidad, pues esto a veces son consejos. Ay, mi suegra, dile a tu mamá que ni se meta conmigo. Y de verdad así el descolón y nada de amabilidad. Y aquí en la congregación está la alabanza y cerrando sus ojos. Y le acaba de decir a su suegra ayer, le acaba de hacer esa expresión. O sea, mis amados, eso no tiene sentido. Tiene que ser congruente nuestra relación y comunión con Dios, nuestro cristianismo verdadero con lo que nosotros hacemos y decimos. Dócil para recibir consejo e instrucciones, gentil en su forma de exhortar a otros. Exhórtalos con amor. Aquí tenemos una escuela y el compromiso es que nosotros exhortemos con amor a los chicos, ¿verdad? Los tratemos amablemente, seamos respetuosos desde el punto de vista que tú lo quieras ver. Y dice la Escritura que con todos los hombres. Es decir, que de estas características espirituales se haga una evidencia en tu vida. Y qué hermosa es la gente así. Ahorita, por ejemplo, si yo digo esto, te puede venir a la mente alguien y dice, sí, verdaderamente esa persona es grato tratar con ella porque realmente tiene estos atributos dados por Dios, porque no son naturales. Nuestra carne no quiere nada de esto. Esto es antinatural. Pero de parte de Dios y a través de Dios y de su Espíritu los puede ir poniendo en nuestro corazón. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Esta es una razón súper importante, porque nosotros también. ¿Y qué sucede? Muchas veces te olvidas de dónde te rescató el Señor. Y muchas veces no consideras qué sería de tu vida y qué sería de mi vida si el Señor Jesucristo no nos hubiese rescatado. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué cosas estaríamos haciendo? ¿Con qué personas nos estaríamos reuniendo? ¿Qué estaríamos hablando? ¿Qué estaríamos maquinando? ¿Cómo estarían nuestros hijos? ¿Cómo estaría nuestro hogar? ¿Cómo estaría nuestra familia? Todo, mis amados, se lo debemos al Señor Jesucristo y a su palabra, que mora abundantemente en nosotros. Nunca olvidemos de dónde nos tomó el Señor. Por favor. Por eso dice el versículo 3, porque nosotros también, está escribiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se reconocía como perseguidor de la iglesia, como injuriador, como blasfemo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, palabras de Pablo inspiradas por el Espíritu Santo, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿a qué? A salvar a los pecadores. ¿Y qué decía Pablo? De los cuales yo soy el primero. Y mis amados, yo sí quiero decir de los cuales yo soy el primero, porque estoy completamente consciente de dónde me rescató el Señor y qué sería de mi vida si Él no me hubiese rescatado. ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? Todas estas cosas. Entonces aquí está por qué, subráyalo, parece que no tiene importancia, porque nosotros también éramos, ya no somos, éramos en otro tiempo insensatos. Una persona insensata es sin entendimiento, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias.
y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí viene otra lista. Y también quizás alguna de estas partes de esta lista puedes identificarte, y es necesario que el Señor siga trabajando en esto. Pero Él no va a trabajar si tú no lo reconoces. Si tú no estás consciente que esto es necesario que lo quites de tu corazón, tú no lo vas a quitar, pero el Señor Jesucristo sí te lo puede quitar. En otro tiempo éramos, esto es muy importante, como los de afuera. Por eso mismo no juzgues, no critiques, no eres perfecto, no eres perfecta. Dios es el único que es perfecto. Y ahora, mis amados, es mucho más fácil a través de la palabra de Dios, a través del discipulado, de tu devocional, de que Cristo vive en tu corazón, que vivas justa y piadosamente, conforme a los parámetros establecidos por Dios. Porque dice la Escritura que si nosotros no hacemos esto, mis amados, pues vamos a estarnos tropezando, vamos a estar sufriendo, vamos a estar viviendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Aquí viene esta lista, dice insensatos, Colosenses 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú no esperes de un hombre natural que entienda las cosas que tú vives. Dice la Biblia que para el hombre natural estas cosas son locura, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Pero si tú realmente tienes un encuentro personal con Cristo, tú y yo sí las podemos entender. Porque yo creo que el Señor sí nos ha dado entendimiento, y en este entendimiento también podemos obedecer. Podemos sujetarnos a la autoridad de Dios, podemos sujetarnos a la autoridad de su palabra. Efesios 4:28. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y viene más en la lista, dice rebeldes. ¿Qué es una persona rebelde? Una persona que oye la palabra y no la hace. Porque la oyes, el Señor Jesús les preguntó: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Cristo es tu Señor o no es tu Señor? ¿O nada más es tu Salvador? Nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero el hecho de que sea nuestro Señor tiene como regalo la salvación. Y si Cristo es el Señor de tu vida, nosotros somos capacitados por Él a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo para dejar estas cosas de lado. Entonces, una persona rebelde es una persona desobediente a la autoridad divina y también a la autoridad humana. Romanos 1:30. Y viene otra lista pequeña, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y también dice, y desobedientes a los padres. Viendo el versículo 3 que estamos revisando, dice extraviados. Una persona extraviada es una persona que se perdió, creyó estar en el camino. La Biblia dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte y destrucción. Entonces, probablemente muchos de nosotros podemos entregar nuestra vida a Cristo, podemos empezar a congregarnos, podemos empezar a discipularnos, pero un día, por X razón, dejamos de hacerlo. Te garantizo que en ese mismo momento que lo dejas de hacer y que empieza a dejar de ser en ti y en mí una costumbre el dejar de congregarnos, en ese momento te empiezas a extraviar. En ese mismo momento te empiezas a extraviar. Y vas a estar perdido. Una persona perdida puede ser engañada,
¿Cuántos de nosotros hemos preguntado en la calle oye, que un banco por aquí, y te dice, no, mira, vete por ahí derecho, y luego llegas ahí todo derecho y no encuentras nada, y luego te dice, no, está completamente al otro lado? O sea, te dijeron mal, porque un ciego pues va a guiar a otro ciego, dice, y ambos caerán al hoyo. Entonces esto no funciona. Pero una persona extraviada es una persona engañada, y no olvides que el engaño es la maquinación más sutil de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Es la herramienta más poderosa que tiene para el mismo creyente. Por eso la sana doctrina. Por eso dejar las tradiciones de hombres. Por eso la palabra de Dios es la única guianza, porque solamente en ella podemos encontrar la verdad del Evangelio y la verdad de Dios para nuestras vidas. Alejados de la verdad, una persona extraviada es una persona alejada de la verdad, alejada de lo correcto. Segunda de Timoteo 3:13. Fíjate muy bien lo que dice, mas los malos hombres, o sea, tiene que haber cierta, cuando tú estás extraviado, deja de entrar la bondad de Dios, deja de entrar la palabra de Dios, porque estás perdido, estás extraviado. Y por supuesto, de acuerdo a nuestra naturaleza, la de todos nosotros, humana, empiezan a entrar cosas malas. Mas los malos hombres, o sea, porque dejaste entrar algo malo en tu corazón, y engañadores irán de mal en peor. Ten mucho cuidado, mi amado y mi amada, que estés haciendo la voluntad de Dios en todos los ámbitos de tu vida, porque puedes estar engañado y vas a ir de mal en peor, engañando y siendo engañado. Es una persona que está engañada, va a engañar a otros siempre. Lo que comparta, lo que predique, lo que promueva, lo que diga, es un engaño. En la lista del capítulo 3 dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. En 1 Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, es una parte de la escritura que a mí me confrontó mucho en un pasado, porque la Biblia dice, no ames al mundo. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, no ames al mundo, es algo imperativo, es una orden, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno de nosotros ama al mundo o el sistema de valores de este mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que queremos, mis amados? ¿La voluntad de Dios en nuestras vidas o los valores del mundo? Esos valores, esos deseos de los ojos, que es poseer. Lo que ves, lo quieres poseer, lo quieres tener. Los deseos de la carne, el adulterio, la fornicación, la ira, la contienda, los pleitos, los celos, las enemistades, todo este tipo de cosas, las orgías, son los deseos de la carne. Y la vanagloria, todo lo vano, todo lo superficial, todo lo pasajero, las marcas. No estamos en contra de ninguna marca. Si alguien trae algo de marca, gloria a Dios, pero que no sea tu afán, que no sea tu distintivo, que no sea lo más importante, las cosas vanas, el brillar, el ser reconocido y el aplauso de los hombres. Todo esto es vano, mis amados. Que seas reconocido por Dios y por tu casta y respetuosa manera de vivir con tus semejantes. Dice, viviendo en malicia y envidia. Todo esto, mis amados, puede conducirnos a que nosotros podamos vivir en malicia, es decir, inmersos en algo malo. Es nada más eso, inmersos en algo malo, algo contra la voluntad de Dios. Y vives en eso, y envidia, aquí lo ponen junto. Y aquí te voy a poner unos ejemplos bien cañones para que entendamos que esto es bien delicado. Es una vida donde estás actuando con maldad o cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Está pervertido el entendimiento. Todo lo que tú sabes de Dios
lo pervertiste por tus razones primarias y personales, con una mente dispuesta al mal. Una alma, mis amados, envidiosa, que pasa mirando lo que otras personas tienen y deseando poseerlo. Esto es la definición, y créanme, lo tengo aquí escrito, no es un apunte y me llevo rato en todo esto, no me llevo una hora, me llevo días en armar este mensaje. Pero te voy a decir una cosa. ¿Por qué mató Caín y Abel? Hubo dos razones. Había maldad en él y había, ¿qué más? Envidia. Envidiaba a su hermano. Las dos cosas. Había maldad en él y había envidia. ¿Qué pasó? Mató a su hermano. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Había dos cosas. Había maldad en ellos y había envidia hacia su hermano. Su padre le hizo una túnica muy bonita de colores y se la dio a él, y muchas cosas que su padre, en los que su padre tenía consideración hacia José. Y entonces los hermanos empezaron a acumular aquí maldad y también había envidia. ¿Y qué pasó? Lo vendieron como esclavo a su hermano. A su hermano lo vendieron como esclavo. Saúl era rey, pero se puso a hacer cosas que no debía de haber hecho porque quería brillar, los deseos de los ojos, quería el aplauso del hombre, y entonces fue retirado como rey, pero seguía siendo rey. Pero había maldad y también tenía envidia, porque a pesar de que David iba y tocaba, porque era famoso, él tenía esa fama de que tocaba y tocaba precioso y tenía una comunión con Dios excelsa, y cuando él tocaba y cantaba y se ponía a alabar a Dios, dice que el espíritu malo que estaba en Saúl hasta lo dejaba. Pero a pesar de todo eso, le tenía envidia. A pesar de que Jonathan, hijo de Saúl, era el mejor amigo de David y David era el mejor amigo de Jonathan, él no tomaba en cuenta nada de esto. ¿Y qué pasó? Lo perseguía para matarlo. Las dos cosas, maldad y envidia. Y la última, Coré, siendo el líder Moisés en aquel entonces, Coré anhelaba ese liderato, pero con perversiones en su corazón. A pesar de haber recibido la palabra, a pesar de haber visto cómo se abrió el Mar Rojo, a pesar de haber sido testigo de cómo pasó el ángel de la muerte y su casa fue librada, y él salió de Egipto, o sea, salió del mundo también como nosotros, pero ahí empezó a tener dos cosas: envidia hacia Moisés y maldad en su corazón hacia Moisés, y dice la Escritura que se lo devoró la tierra. O sea, todas estas cosas, mis amados, no acaban bien. Aborrecibles. Una persona aborrecible, de acuerdo al diccionario, es una persona odiosa, repugnante, ofensiva, asquerosa, repulsiva. Danielita, cuando ve una cucaracha, no porque tenemos cucarachas, pero tenemos una coladera afuera y se meten a la casa de ustedes unas de este vuelo. Bueno, Jonathan se sube a la silla, ¿no? Papá, de verdad. Creo que recientemente mató a su primer cucaracha. No hace mucho, pero no, y mi esposa, bueno, ella sí. Ella no presume de nada. Aquí el cazador es Luisito. Él sí se avienta conmigo, las que vengan. Lalito también. Entonces eso es repulsivo, asqueroso, algo con lo que la gente no quiere estar, o alguna persona, o dos personas, o tres, no quieren estar con esa gente. Eso es aborrecible, odioso, repugnante, ofensivo, asqueroso. Eso es lo que éramos, pero ahorita por la gracia de Dios ya no somos. Y esta persona aborrecible también puede ser aborreciéndonos unos a otros, es decir, viviendo para vengarnos, viviendo para odiar, viviendo para desquitarnos, viviendo para tener ira. Por el amor de Dios, dejemos todas estas cosas. Abre la escritura nada más en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Te voy a decir lo que dice ahí en el original, pero hoy sí quiero que todo el mundo lo abra, por favor.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, así dice en tu Biblia, sino santificar a Dios el Señor en sus corazones. Así dice, ¿verdad? Literal, así dice. Ahora, te voy a decir en el original más puro y más correcto, la traducción: aparten a Cristo como Señor de sus corazones. Pon esa nota, para que tú puedas hacer o dejar de hacer todo lo que te acabo de mencionar. Aparta a Cristo como Señor en tu corazón. Así de simple. Que Él sea el que manda, que Él sea el que guía, que Él sea el que te conduce, que Él sea el jefe. Punto. No tienes que hacer más. Versículo 4. Bueno. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Mansedumbre y reverencia. Pero Cristo el Señor de tu vida. Con esto, con esta palabra, vas a poder hacer todo. Ponla por obra, ponla en práctica, y vas a poder hacer todo o dejar de hacer todo lo que estás haciendo mal, pero que debes de hacerlo. Versículo 4, ese está increíble. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, es 4 de primera de Tito, perdón, no es primera, de Tito nada más. Tito 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, esto, mis amados, es cuando se manifestó la presencia de Cristo en tu vida a través de su palabra, a través de lo que te compartieron, y cómo transformó tu vida. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La bondad de Dios, nuestro Salvador, también es la que se mostró hacia nosotros. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en este momento, en estos siglos venideros, en este 2021, las abundantes riquezas y de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia de Dios es el favor que no mereces. Una gracia mostrada que no transforma es una gracia que no fue recibida. Aquí dice la Biblia, y no lo digo yo, dice en los siglos venideros, es decir, en el 2021, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, ¿para con quién? Para con nosotros, para todos nosotros, en Cristo Jesús, en nadie más, en Cristo Jesús. Aquí en este versículo también dice que amor con los hombres, para con los hombres. Esta bondad, esta manifestación, en un versículo muy famoso, Juan 3:16, ¿quién lo dice conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la manifestación de Dios al mundo. Conclusión, mis amados. Ahí te va otro versículo, una conclusión. Personaliza esta bondad y ese amor de Dios hacia la Escritura y hacia la persona de Jesucristo. ¿Cómo? Gálatas 2:20. Anótalo, por favor. ¿Qué tiene que pasar en tu vida y en la mía para que nosotros dejemos de hacer cualquier otra de las situaciones que estamos viendo y que la Escritura nos anunció? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es lo primero. Tú estás crucificado, estás muerto. Dice, ya no vivo yo, ya no vives tú, ¿verdad? O sea, ya no, el Sergio de antes ya no va a poder hacer las cosas que hacía anteriormente. Ya no vivo yo, ¿más qué? Más Cristo vive ¿dónde? En mí. Y lo que ahora, el día de hoy, no sé la fecha, pero creo que es abril. ¿Sí? ¿Es abril? Sí, ¿verdad?
abril del 2021. En abril del 2021, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, o sea, en la confianza del Hijo de Dios y en su palabra, si me permiten parafrasearlo, el cual me amó. Reconozco que Él me amó y se dio a sí mismo por mí, donde yo estaba, donde yo vivía, a pesar de mí, con todos mis pecados, ahí me buscó, me amó a pesar de todo eso y se dio a sí mismo por mí. Versículo 5 de Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Aquí dice la Escritura clarísimo que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, para que nadie se gloríe. O sea, no podemos gloriarnos. Imagínense por favor que cada uno de nosotros estuviera por méritos propios en el cielo. Sería un cielo lleno de arrogancia, lleno de soberbia. No, es que yo prediqué y 5,000 y 10,000 y en el Estadio Azteca y en esto y en otro, y no, yo siempre tuve misericordia y ayudé a fulano y a perengano. Todo eso que hiciste, qué bueno que lo hiciste y qué bueno que lo hagas, pero es por gracia, es por reconocimiento a lo que Dios ha hecho en tu vida, y no porque tú quieras, por estas obras imperfectas del hombre, quieras alcanzar salvación. Eso es imposible. Por eso dice, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y en su misericordia, dice Romanos 9:16, que no depende del que corre ni del que quiere, sino depende de Dios que tiene misericordia. O sea, no es nuestro, mis amados. Es el lavamiento de la regeneración. Ese es el nuevo nacimiento que nosotros tuvimos. Fuimos regenerados de manera inmediata. Tuviste un encuentro personal con Cristo, y la renovación del Espíritu esa dura toda la vida. Es todas las veces que te disipulas, todas las veces que tienes tu devocional, todas las veces que vienes a congregarte presencial o en su defecto, porque es en defecto que no alcanzaste lugar, a través de las redes sociales. Pues así estás exponiéndote a la palabra de Dios. Y es una obra permanente para toda la vida. No tenemos que hacer absolutamente nada porque Él lo hizo completo. Esa renovación, mis amados, va a durar toda la vida. Es la santificación del hombre. Es todo lo que estás escuchando domingo a domingo cuando tú lees en tu casa. Te está renovando el Señor, está renovando tu entendimiento. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que, ¿cómo dice? Comprobéis. ¿Quién tiene que comprobar? Tú mismo. Tú mismo, nadie te lo va a decir para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, tú mismo, nadie te lo digo yo, pero compruébalo tú mismo. Es el reto de parte del Señor. Compruébalo tú mismo, que la voluntad de Dios tiene tres características: es buena, es agradable y es perfecta. Buena porque quiere lo mejor para ti. Es agradable porque los resultados, cuando pongas en práctica la Biblia, te van a gustar. Y es perfecta porque Dios no se equivoca. Así de simple. Versículo 6: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. O sea, el Espíritu Santo, mis amados, ha sido derramado en abundancia en nosotros para consolarnos, para guiarnos, para dirigirnos. Y me voy a ir rápido porque ya tenemos el tiempo encima. Para que, justificados por su gracia, o sea, fuimos justificados, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, cuando Cristo te justifica gratuitamente, o sea, Él toma tu lugar, escúchame bien, Él toma tu lugar y el mío para estar en la cruz. En lugar de que tú y yo estuviéramos muertos, Él toma, como ese cordero inmolado, ese cordero que fue a la muerte, que quita los pecados del mundo. Él toma tu lugar y el mío. Él ocupa una sangre perfecta, inocente, que nunca pecó, que transforma, que limpia, no cubre como en el antaño, sino limpia de todo pecado, y que te lleva a una vida nueva, a una vida en Cristo,
y te entrega su palabra y te deja el Espíritu Santo, que esa palabra la va a hacer vida en ti. Esto es increíble. Solamente el Señor lo puede hacer. Por eso dice, para ser justificados por su gracia. Todo esto es un favor. Aprécialo, valóralo, considéralo, medítalo. Deja que la Biblia te transforme. Deja estas cosas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Miqueas 7:19. Ese sí toma nota. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Desde Génesis, mis amados, dice que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Es por fe. La salvación no es por obras, es por fe. De todo lo que les acabo de decir, con esto concluyo. Palabra fiel, es decir, digna de confianza, es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. O sea, todo lo que acabamos de leer, de revisar, que Dios nos acaba de mostrar, dice la Escritura que en estas cosas quiero que insistas. ¿Cómo dice que insistamos? ¿Con qué? Con firmeza. Insístete a ti mismo, deja esas cosas y vive para Dios. Y fíjate lo que viene aquí, subráyalo. Para los que creen en Dios. ¿Tú crees en Dios? Y me encanta esta palabra, porque Dios conoce tu humanidad y la mía. ¿Qué dice la siguiente palabra? Procure. O sea, Él sabe que no está en ti, pero inténtalo, pídeselo, póstrate delante de Dios, ruégale a Dios que te ayude a dejar estas cosas. Es lo que Dios dice. Procura, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, es decir, en vivir dejando atrás o añadiendo a tu vida todo lo que acabamos de ver. Entonces, toda esa lista, todos esos adjetivos o verbos que nosotros lamentablemente acarreamos en nuestro corazón, o estamos batallando, o cosas que, como ser amables, ser respetuosos, o ser obedientes, o ser sujetos, no tenemos. Y aquí esta palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas. Esto lo dice Dios, es una orden de Dios. Quiero que insistas, es algo, es su voluntad, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas, fíjate cómo concluye, son buenas y útiles a los hombres. Casi hasta me dan ganas de dejarlo ahí. De verdad, es lo que requiere la explicación. Esta palabra fiel tiene 4 elementos que puedo destacar. El primer elemento es que Dios mostró su bondad y su amor para tu vida. ¿Es cierto o no es cierto? Dios ha mostrado su amor y su bondad para tu vida. ¿Es cierto o no es cierto? En una redención en Cristo, es decir, mostró ese amor y esa bondad y te compró. ¿Sabes cuánto vales? Cada gota de la sangre que fue derramada por Cristo Jesús en la cruz. Ese es el valor de tu vida. Eso es lo que Cristo Jesús estuvo dispuesto a pagar por ti. Esa es la primera verdad de todo esto que sacamos. Voy a sacar 4 conclusiones. Dios mostró su bondad y su amor para contigo a través de la redención en Cristo. La segunda, el hombre natural está completamente apartado de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? El hombre natural está completamente apartado de Dios y no tiene ninguna esperanza. No hay esperanza para el hombre natural. La tercera, Dios muestra su gracia para contigo y para conmigo, y por medio del Espíritu te hace nacer en ese nuevo nacimiento, cuando le entregas tu vida a Cristo. Y el proceso de la santificación es donde Él va perfeccionando la obra. Después de que tú creíste y le entregaste tu vida a Cristo, te empiezas a discipular, empiezas a asistir a la iglesia, empiezas a leer tu Biblia,
empiezas a orar, cosas que no hacías, y toda tu vida hasta que tú mueras o que Cristo venga por ti, el proceso de la santificación va a durar en tu vida. Entonces, mis amados, no perdamos tiempo, hagámoslo. Y la cuarta, Dios te declara justo, no por tus obras, y por esa justicia que Él te endosó en tu corazón, heredarás la vida eterna. Yo creo que ahí le podemos dejar. Lo demás ya lo leímos, pero no quisiera despedirme con esto. Quiero que cierres tus ojitos ahí, por favor, ahí en tu lugar, y quiero que oremos. Y quiero hacer una invitación. Dos invitaciones. Una invitación primaria. Probablemente tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, o probablemente se la entregaste hace tiempo, pero con un corazón sincero y honesto, tú sabes que tu relación con Cristo tiene que mejorar. Por lo tanto, necesitas y requieres renovar tus votos con el Señor y decirle: Señor, perdóname por todas mis faltas y todas las cosas que yo no he hecho bien, pero quiero en este día renovar mis votos contigo, y quiero abrirte mi corazón para que entres en mí y tomes mi vida y la vuelvas a encauzar, porque no sé qué hacer, pero tú me has dicho qué hacer, y muchas cosas de las que hay ahí no las estoy haciendo, y muchas cosas que no debo de hacer sí las estoy haciendo. Pero quiero que me ayudes en esta hora, y quiero renovar mis votos contigo, o quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Si tú eres esa persona y quieres que oremos juntos y quieres entregarle tu vida a Cristo para que Él realmente sea el Señor de tu vida, como lo vimos ahí en la escritura, ahí en 1 de Pedro 3:15, donde te dice que apartes a Cristo como el Señor de tu corazón, y quieres hacerlo, yo te voy a suplicar que ahí en tu lugar levantes tu mano, porque quiero orar contigo. Pero necesito saber si tú quieres que Cristo sea el Señor de tu vida, y me lo muestres levantando tu mano. Dios te bendiga, Nahum. Dios te bendiga, José Luis. Dios te bendiga, Alejandra. Dios te bendiga, Luz. Dios le bendiga aquí Dios les bendiga a mi lado izquierdo. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Los que levantaron su mano, vamos a orar. Digan conmigo esta oración audiblemente, por favor. Audiblemente. Padre Celestial, en esta hora reconozco que soy pecador o pecadora, que necesito de ti y necesito salvación, porque a lo largo de mis días no he obedecido lo que dice tu palabra, muchas veces por ignorancia o por estar alejado de ti. Pero hoy te necesito más que nunca, y quiero pedirte que me limpies de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Quiero abrirte las puertas de mi corazón. Quiero pedirte que salves mi vida, y que en esta hora, Señor, vengas a mí y hagas posada o morada en mi corazón, para que transformes mi vida, porque quiero reconocerte, Jesús, que al morir en la cruz tú eres el Salvador de mi vida y el Señor
de mi mente y mi corazón. Te recibo como ese Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por esas manos levantadas. Fueron muchas manos levantadas y de verdad agradezco a Dios. Y ahora, para toda la iglesia, si hay alguna situación donde tú estés batallando, y las personas que están ahí también a través de las redes sociales pueden hacerlo ahí en su lugar. Si alguno de ustedes está batallando o está dejando de hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, de acuerdo a esa lista larguísima, o estamos haciendo cosas que no debemos hacer y no hemos podido liberarnos y tenemos dudas de que no estemos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero tú lo único que quieres en tu vida es hacer la voluntad de Dios, yo te pido que ahí en tu lugar te pongas de pie. Si quieres que oremos para que Dios nos ayude en todo esto. Ahí en tu lugar te puedes poner de pie. Si tienes alguna duda de estas cosas que viste que no debes de hacer porque a Dios no le agradan, pero las estás haciendo, a lo mejor estás siendo engañado, engañada, estás siendo aborrecible, aborreciendo a otros, pues la lista es inmensa. Estás con envidia, eres una persona insensata, estás en rebelión, estás en rebeldía, eres esclavo de alguna concupiscencia o deleite, estás viviendo quizás en engaño, con malicia y con envidia, etcétera. O más bien no estás siendo amable, no estás siendo bondadoso, no estás siendo respetuoso, no estás siendo manso, no estás siendo humilde. Y quieres que el Señor haga una obra maravillosa. Ponte de pie y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque delante de ti estamos, Señor, porque sabemos y entendemos que la Escritura dice que no hay nada oculto y todas las cosas que están ocultas son manifiestas. Y antes bien, todas las cosas que nosotros hacemos están desnudas y abiertas ante ti, a quien tenemos que dar cuentas. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que ayudes a nuestra vida, Señor, a nuestra persona, a ser personas, valga la redundancia, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito santo y eterno. No queremos seguir en esta comodidad, no queremos seguir engañados, no queremos ser insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, aborrecibles, viviendo en malicia, en envidia. No queremos ser nada de esto, Señor. Queremos ser amables, no queremos ser pendencieros o peleoneros, Señor. No queremos difamar a la gente. Queremos ser un reflejo fiel y manifiestos a toda buena obra. Que se note, Señor, que tú realmente eres nuestro Señor y eres nuestro Salvador, que realmente se note. Y que por testimonio, simplemente por nuestra manera de mirar, de hablar y de ser, nosotros nos disponemos a vivir conforme a la Escritura, sin condicionar a la conducta de otros, Señor, porque nuestro compromiso es contigo y no es con la gente, no es con mi esposa, no es con mi esposo, no es con mis padres, no es con mis hijos, no es con mi patrón, no es con mis empleados, no es con los compañeros de clases, no es con la familia. Mi condición de hacer esto conforme a tu voluntad la estoy haciendo contigo, porque tú me rescataste, porque tú me transformaste, y a ti es a quien quiero agradar. En el nombre de Cristo Jesús te alabo y te bendigo, te doy gracias. Amén.